la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios, como dicen en Santiago, un versículo, que nuestra vida es como neblina, nuestra vida es corta. Y como en este contexto que decía, que dice, no lloré el día de mañana. Ninguno de nosotros tiene comprado el futuro, ¿sí? En cualquier momento podemos morir, quién sabe, o puede venir Cristo en este mismo momento, o viene el día de mañana. Por eso, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, como dice su palabra. La última estrofa: si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarrea su perdición, busca a Dios. Quisiera que cantemos un corito, que cantemos los jóvenes, que el profundo es el amor de Dios.
del pecado. Él rompió nuestra cadena, nos dio vida nueva y al fondo del mar echó nuestra maldad. ¿Sí? El siguiente corito que vamos a cantar se llama Hay libertad. ¿Sí? Dice, yo proclamo a que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. Y hay un versículo que dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? El Evangelio que va a ser predicado el día de hoy no solamente es para las personas no creyentes, sino también para nosotros. Volver a recordar esa obra que nos hizo libres, como dice esta canción, ¿sí? Recordar de su gracia, de esa gracia que nos demostró en la cruz, que fue solamente por amor, que ese amor hizo olvidar nuestros pecados, ¿sí? Que fue lanzado al mar.
Y esa gracia es la que nosotros siempre recordamos, ¿sí? Siguiente corito que vamos a cantar es su gracia es mayor, que dice: qué amor mi pecado decido olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente, Él conociendo todo de nosotros, cada uno de nuestros pecados, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad de pedirle perdón al Señor, y los que no son creyentes, esta oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Y ella hizo todo, como dice en su palabra, consumado es. Él hizo todo. Nosotros debemos recibir esa gracia, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y arrepentirnos, ¿sí? Cantemos el corito, puente de pie, por favor, después de la introducción.
relata esto, ¿no? Dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si esa acta de decreto está relatado el pecado de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, pero como dice, que no era contraria, nos condenaba esa acta, pero el Señor Jesús murió en la cruz. Esa gracia es mayor, su misericordia es de razón, nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Quisiera que oremos antes de dar lugar al hermano Juan, que tiene el mensaje de aquí. Oremos. Señor, gracias por esa gracia que nos es demostrada en el día de hoy, por tu misericordia, un día más se renueva, para que nosotros podamos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, que podemos ir ante ti confiadamente, gracias al Señor Jesucristo, que Él es el único camino, Señor, la verdad y la vida. Gracias a Él podemos estar ante tu presencia, poder pedirte perdón por nuestros pecados, poder arrepentirnos, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que no son creyentes, no han creído, Señor, todavía en esa obra redentora que nos puede salvar de la condenación, que nos puede salvar de la esclavitud del pecado, Señor. Te pedimos por cada una de ellas que a través de tu Espíritu Santo nos convenza, que le quites la venda que tienen en los ojos, porque el pecado los ciega, Señor, como nosotros también estuvimos, Señor, y muchas veces lo dejamos tentar, Padre. También es un gran recordatorio para nosotros, cada uno de los creyentes, de esa obra, de ese amor que nos demostró, Señor, ese amor es nuestra fuente de gozo. El Señor Jesús es nuestra fuente de gozo y alegría para poder seguir viviendo una vida que te agrada. Solamente gracias a esa obra que ha hecho el Señor Jesús. Dejamos, Señor, dejamos dedicar el espacio a nuestro hermano Juan, que él tiene el mensaje del Evangelio. Que seas tú utilizándolo a través, Señor, de ti. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos tener esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Recién estamos cantando preciosos coros, donde allí hay uno en la parte del estribillo que decía: gloria a Dios, su gracia es mayor. ¿Y cómo no le vamos a dar gracias a Dios en esta noche y cada día, sabiendo lo que Dios ha hecho por vos y por mí? Pensando en el amor de Cristo, pensando en la gracia de Él, realmente no nos queda otra cosa sino que caer delante de Dios y decirle gracias, Señor. Antes de orar y comenzar con el mensaje, quería dar un anuncio a los hermanos que allí escribieron, que se anotaron para donar algo de mercadería que está allí en la lista, ya pegado atrás. Queremos darle las muchas gracias en primer lugar y también queremos decirle que lo pueden acercar hasta este local el día miércoles después de la reunión. Así que después de la reunión pueden acercarlo acá. Ya el sábado, Dios mediante, estaremos llevando a cabo esta jornada evangelística donde se va a realizar allí en el barrio Libertad, un predio frente de la cancha de ese barrio que nos están prestando. Y estemos orando por esto. Se va a llevar a cabo una horita de teatro donde se va a estar evangelizando, se va a estar compartiendo la palabra, se va a estar también tomando la presión, haciendo pintar a los chiquitos, y también tenemos la parte de peluquería
de salud y de los más pequeñitos, como dijimos recién. Así que rogamos sus oraciones y muchas gracias por sus donaciones. Oramos. Padre Santo, te alabamos y te damos las muchas gracias una vez más. Gracias porque nos permites anunciar una vez más tu Evangelio, el Evangelio glorioso que transforma vidas, que ha transformado mi vida y la vida de muchos hermanos y aún sigue transformando. Padre, pedimos que tú estés bendiciendo tu palabra en esta noche, que tu palabra pueda llegar a aquellos corazones necesitados, a aquellos corazones vacíos que están sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Padre, pedimos que tú estés bendiciendo tu palabra hasta el final de esta reunión. Pedimos tu ayuda y que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Señor Jesús te damos gracias. Amén. Hay un pasaje muy conocido en las Escrituras. Esta noche vamos a estar hablando un poquito de esto, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Tal vez tú has escuchado esta historia en la escuela dominical. Ya desde muy pequeño nosotros hemos escuchado tal vez esta historia. Una historia interesante, pero también una historia donde Dios nos muestra cómo Él, aún en estos tiempos, se hace presente ante una necesidad espiritual. Y tal vez tú has venido cargado de presiones, cargado de conflictos, cargado de problemas. No sabemos cómo estás en esta noche, pero Dios sí sabe. Dios conoce tu corazón y Él, sin duda, va a estar hablando a nuestro corazón. Lucas, capítulo 19, y vamos a comenzar el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando nosotros leemos unos versículos antes, vemos que el Señor Jesucristo, como dice el versículo 35 del capítulo 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, el Señor venía caminando, el Señor venía viajando, el Señor venía dirigiéndose, Él iba hasta Jerusalén. Él estaba pasando por Jericó, porque Él sabía que había un hombre en ese lugar llamado Zaqueo que necesitaba de Dios. Así como Dios sabe que en esta noche hay alguien aquí que necesita de Dios. Y si tú has venido sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza,
es porque no has venido por tu propio medio, porque tú lo has querido. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios tiene algo para vos, porque Dios tiene una nueva oportunidad. Y aquí el Señor Jesús estaba pasando, entró a Jericó, porque sabía que allí estaba Zaqueo. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Allí se iba a llevar a cabo en Jerusalén dentro de pocos días la fiesta de la Pascua. Él no iba a volver. Él sabía que no pasaría de nuevo por Jericó. ¿Y sabe por qué? Porque él llegaría hasta Jerusalén y a pocos días él iba a ser entregado en manos de pecadores. Él iba a ir a la cruz, él iba a padecer, él iba a morir por vos y por mí. Él iba a cargar con tus pecados y con mis pecados. Ahora cuando nosotros miramos a ese el Señor Jesucristo, al Maestro, al Rabí como lo llamaban muchos, él estaba yendo a Jerusalén. Pero sabes, esto ya había sido profetizado, había sido prometido ya por la gracia de Dios. La obra redentora de Cristo ya había sido profetizada mucho tiempo antes, ya 600, 700 años antes que venga el Señor. Allí había un profeta que se llamaba Isaías. Isaías en el capítulo 53, él describe y él da una muy buena descripción de todo lo que iba a padecer el Señor Jesucristo. Pero hay un solo versículo en ese texto, en ese pasaje, que en estos días me estaba llamando mucho la atención. Me gustaría que busquemos Isaías y vamos a leer ese versículo. Isaías capítulo 53 y el versículo 7. Isaías 53, 7. En estos días estaba pensando en este versículo y dice así la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Ahí dice 2 veces en el mismo versículo. Y sabes, hermano, damos gracias a Dios, damos gracias al Señor, que Él, como dice el profeta, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Esta profecía tiene su cumplimiento en los evangelios. Y después, más adelante, vamos a ver a los apóstoles anunciar de ese Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Mesías que había sido prometido. Pero ya mirando atrás, y nosotros podemos mirar atrás hoy y darle gracias a Dios, porque ya se cumplió esta profecía. ¿Sabes? Allí dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces sabemos ahí por qué el Señor Jesucristo tenía que pasar por Jericó. Y sucedió, dice, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Ahora, aquí había, dice la palabra de Dios, había un varón, había un hombre, había un judío, que él se llamaba Zaqueo. Y dice la Biblia que él era jefe de los publicanos. Ahora, ¿quién eran los publicanos? Los publicanos eran aquellos hombres, eran judíos que cobraban impuestos para un gobierno romano. Es así que estos hombres eran odiados por los mismos judíos. Los sacerdotes, los judíos odiaban, rechazaban, despreciaban a los publicanos. Y no solamente a ellos, sino también a otro grupo de personas como las rameras. Pero específicamente en esta noche estamos hablando de los publicanos. ¿Por qué los despreciaban?
porque ellos no solamente cobraban impuestos para un gobierno extranjero, para un gobierno romano, sino que ellos cobraban el impuesto, pero se hacían quedar el dinero, es decir, cobraban más de lo que tenían que cobrar. Entonces, ese era el enojo, ese era el desprecio que tenían esta gente contra los publicanos. Podemos decir que ellos estaban postergados allí, eran hombres que estaban lejos de la multitud de la sociedad, tal vez todos estaban mirándolos. Y ahora, si yo te preguntara ¿a vos te gustaría ser despreciado? ¿A vos te gustaría que allí estar marginado? Yo creo que no. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Pero este hombre tenía motivos para que la misma sociedad, para que los mismos judíos, para que los mismos principales religiosos, ellos pudieran estar despreciando a este hombre. Dice la Biblia, no solamente era jefe de los publicanos, es decir, si era un jefe, nosotros podemos entender por las escrituras que tal vez él tenía a otros publicanos que cobraban más impuestos. Pero dice la Biblia, era publicano, pero también era rico. Así que, peor todavía, imagínate vos, cuánto desprecio de la gente, que sabían que lo que hacía esta gente, lo que cobraban, pero yo creo que el desprecio que tenían mucho más era porque tenían riquezas también. Y anteriormente en el libro de Lucas, allí, si nosotros vamos a unos pasajes antes, en el capítulo 18, allí cuando el Señor Jesús está con este joven rico y le dice, deja, anda, repartir todo lo que tenés a este joven rico, porque le decía, ¿sabés los mandamientos? Sí, todos los mandamientos yo los cumplí. Bueno, anda, repartir todo lo que tenés y dalo a los pobres, y ven y seguí. Pero ¿sabes qué le dijo el Señor ahí delante de los discípulos? Cuán difícilmente entrarán los ricos al reino de Dios. No es imposible que un rico entre al reino de Dios. El Señor Jesús conocía el corazón, conocía dónde estaba su corazón, su mente sobre este joven rico. Y aquí vemos a este Zaqueo, a este hombre publicano y rico, dice la palabra de Dios. Desde el versículo 1 al versículo 4 podemos ver que Zaqueo es quien desea ver al Señor Jesucristo. Allí dice la Biblia, procuraba ver, el versículo 3, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él tenía un problema. El problema de él, el principal problema no era que él era pequeño de estatura. Muchas veces tal vez nosotros podemos decir, el problema de Zaqueo era que él era pequeño, era uno de los problemas. Pero el problema más grande que él tenía es el problema que vos y yo tenemos. Es el problema que él era un hombre pecador. Y él lo estaba cometiendo a diario, este pecado. Él tenía, podemos decir, allí un obstáculo. Él tenía ese impedimento que no le permitía ver quién era Jesús. Dice la Biblia que él era pequeño de estatura, pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, allí estaba Zaqueo, allí había una multitud, y Zaqueo quería ver quién era Jesús, porque él sin duda ya había escuchado acerca de Jesús, ya había escuchado acerca del Maestro. Entonces, él tenía esa curiosidad. Ahora yo no sé cómo ha venido vos. Ahora, ¿qué es lo que te trajo a este lugar? Tal vez puede ser una curiosidad como la que tenía Zaqueo. Tal vez puede ser el deseo genuino que vos tenés de ver a Jesús. Pero allí Zaqueo tenía este impedimento.
este obstáculo. Dice, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora en esta noche te pregunto, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu impedimento para que vengas a Jesús? Zaqueo quería ver a Jesús. Él no podía, pero él quería ver a Jesús. Vamos a ver después qué estrategia usa para poder ver al Maestro, al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces has venido a la casa de Dios? ¿Cuántas veces has venido a este local y has venido tal vez con un mismo problema? Has venido tal vez con un mismo obstáculo. Tal vez has venido pensando en que vos no querés venir a Jesús porque tal vez tus amigos se van a burlar de vos. O tal vez vos no querés venir a Jesús porque tenés adicciones, porque no querés dejar las adicciones. Tal vez no querés venir a Jesús porque tal vez hay un familiar que no te permite y vos querés estar bien con tu familia. No está mal estar bien con la familia, hay que estar bien con la familia. Pero sabes una cosa, si el Señor te está invitando, es bueno venir a Él. Es lo que Dios nos manda. ¿Sí? Dice, pues era pequeño de estatura. ¿Y qué hizo Zaqueo? No podía ver a Jesús. Toda la gente no le dejaba ver a Jesús. Entonces, él dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, allí Zaqueo veía que la multitud venía junto con el Señor Jesús. Y allí venía y sabía que iba a pasar por determinado lugar. Ahora sabemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús, Él es omnisciente. Y Él conocía a Zaqueo. Él sabía que Zaqueo era pequeñito. Él sabía que Zaqueo lo quería ver. Él sabía que Zaqueo necesitaba a Dios. Él sabe lo que vos necesitas. Él sabe lo que yo necesito. Y en esta noche Él está mirando tu necesidad. Y en esta noche Él está diciéndote a vos, yo te conozco, yo sé lo que necesitas, yo sé lo que te está pasando. Sabes, a veces vivimos circunstancias difíciles, circunstancias lindas, y el Señor sabe, el Señor conoce tu adversidad, tus circunstancias. ¿Qué hizo? Subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Y qué era un árbol sicómoro? Un árbol sicómoro era un árbol bien coposo. Yo me imagino a este Zaqueo, un hombre principal, un hombre jefe de los publicanos, tal vez con su portafolio, tal vez bien vestido, y corriendo, subiendo a ese árbol y tratando de esconderse allí para que nadie lo viera. Y él de allí quería ver a Jesús. Iba a poder ver a Jesús de allí, sí. Pero Jesús ya lo había visto mucho antes. Y qué bueno es esto, que cuando nosotros pensamos que venimos a Él, Él ya vino hace rato a nosotros. Y cuando Dios viene con amor, Dios viene con gracia, Dios viene porque lo estás necesitando. ¿Sabes? Dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar, allí Zaqueo estaba esperando que pasase el Señor Jesucristo. Y allí el Señor le sorprende a Zaqueo. Zaqueo quería verlo, nada más. Pero el Señor lo sorprendió. Zaqueo, ¿qué haces ahí, Zaqueo? Acá, desciende, porque es necesario que pose yo, que entre yo en tu casa. Allí no está bien que pese en ese árbol sicómoro. Baja
Me imagino la gente allí mirando aquel suceso, mirando lo que estaba sucediendo, y Zaqueo allí en medio de ese escondite, de esas hojas, de ese árbol. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que entre yo en tu casa. Es la primera vez que el Señor Jesucristo, Él se estaba invitando. No vemos en la palabra de Dios otra historia. No vemos donde Él se invita, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque Él sabía que Zaqueo necesitaba de Dios. ¿Sabes? Yo no sé si vas a tener otra oportunidad vos. Hoy estás aquí. Si no conoces a Cristo, hoy estás escuchando el Evangelio del Señor. Hoy el Señor te dice: date prisa, desciende, baja. Y tú sigues allí escondido en un sicómoro, escondido en el fango del pecado, escondido en tus acciones, escondido allí en tus pecados, escondido en todos los intereses que para vos es bueno. Y el Señor te dice: desciende, no tienes que estar ahí. ¿Por qué? Zaqueo, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tu casa. Y dice entonces la respuesta de Zaqueo, que esto es lo más lindo que tiene este pasaje. Dice: descendió a prisa y le recibió gozoso. Hoy es necesario que vos, querido amigo, que estás escuchando el Evangelio del Señor, sabes, allí habíamos dicho que este profeta Isaías mucho tiempo antes, es más, si nosotros vamos a Génesis, allí ya el plan de salvación, la obra redentora allí ya se estaba perfilando, ya se estaba profetizando un día futuro, ya un cordero que iba a ser inmolado, un cordero que iba a tener que ser muerto por mis pecados, por tus pecados. Y allí, entonces, Él estaría, como dice el evangelista Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le recibió gozoso. En esta noche, ¿quién que no conoce a Cristo, o que tal vez conoce a Cristo y está caminando lejos de Dios, puede decir: Señor, yo voy a volver? Yo estoy caminando lejos, yo estoy escondido tal vez en medio de esas ramas, en medio de ese árbol. Al ver esto, dice la Biblia, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban otros judíos, quienes no querían, como habíamos dicho hace un ratito, despreciaban a los publicanos. Al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Él es el pecador, es como decir, ellos estaban apuntando, ese es el pecador. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, no? ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros decimos: allá va el pecador, allá va el pecador? ¿Sabes? La Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Capítulo 3 de Romanos también, versículo 10. Vamos a buscar un ratito. Capítulo 3, versículo 10
de Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No solamente era Zaqueo el pecador, todos, dice la palabra de Dios. Zaqueo estaba en injusticia, sí. Zaqueo no estaba siendo justo, porque él estaba cobrando más de lo que tenía que cobrar. Él estaba robando de alguna manera, podemos decir, a la gente. Y sabes, dice la palabra de Dios, versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a la ley mosaica, que la encontramos en Éxodo, Levítico, Número, ahí vamos a ver que había una ley que aquellos que cometían actos fraudulentos, ellos tenían, mejor dicho, que dar la quinta parte por sus actos fraudulentos. Pero aquí vemos que Zaqueo, él dio la cuarta parte más, o sea, él devolvió más de lo que le decía la ley a él. Entonces, allí el Señor declara, allí el Señor se para y dice lo siguiente, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabes? El Señor Jesús no solamente le estaba diciendo a la gente, él, Zaqueo, ha tenido un encuentro conmigo, ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, con el Hijo del Hombre, sino que él entró, que el Señor Jesús entró a posar en la casa, pero él le recibió en su vida, él se arrepintió de sus pecados, él se arrepintió de todo lo malo que él había hecho, porque él estaba diciendo, hoy devuelvo. Y el Señor Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa. ¿Qué más dice? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Él estaba reafirmando la identidad de Zaqueo como judío, no solamente por la descendencia, sino también por la fe. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y qué bueno que es la historia esta, cómo termina. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diciendo, yo he venido a buscar. Yo no vine a buscar a Zaqueo, pero lo vine a buscar a todos. Y él en esta noche te dice a vos, yo te vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? Vos y yo, que estábamos perdidos en el pecado. Estábamos esclavizados en el pecado. Estábamos condenados. Estábamos sujetos a una muerte eterna. Y el Señor Jesús nos dice acá, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, podemos decir, porque el Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Muchas veces nosotros cantamos lo que hemos cantado hace un ratito. Decía el último coro que acabamos de cantar, su gracia es mayor, gloria a Dios, su gracia es mayor. ¿Sabes? Muchas veces nosotros hacemos de la gracia de Dios una gracia barata, una gracia como que no tuviera valor. ¿Sabes? Porque vivimos nuestra vida como nosotros queremos y no como Dios quiere. Jesús dio su vida. Al Señor Jesús le costó, a vos no te costó, a mí no me costó. Entonces nosotros no podemos decir que no costó. Sí costó, tuvo un costo, alguien tenía que pagar nuestros pecados.
terminamos con este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy estaba mirando un poquito el Facebook y allí había un comentario de una señor o señorita que había ido a dar su ofrenda al Gauchito Gil, allí en uno de los lugares por acá cerca, en la ruta de la 50, y ella dejó su ofrenda, decía este comentario, y cuando ella volvía, ni se debe haber imaginado lo que le iba a pasar. Cuando ella volvía, vino un vehículo y la arrastró, y por supuesto murió. ¿Sabes qué te quiero decir? Uno, solamente Cristo salva. Acá hay un versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muchas veces nosotros hacemos obras, muchas veces nosotros queremos quedar bien con Dios. Yo voy a los pobres y voy a ofrendar a ciertas etapas, podemos decir. El otro día, el viernes, crucé muchas de ellas y pensamos que la obra nos va a salvar. Ninguna obra nos va a salvar, hermanos, amigos. Nada nos va a salvar. Dice la Biblia bien clarito, capítulo 2, versículo 8: porque por gracia, por el amor de Dios, por la muerte del Señor Jesucristo, podemos decir, somos salvos por medio de la fe. Yo deposito mi fe en el Señor Jesús, así como puedo poner mi fe en este púlpito, que este púlpito no se va a caer y yo me puedo afirmar aquí. Yo puedo depositar mi fe, mi confianza, que el Señor Jesús me va a salvar a mí. ¿Y por qué no poner tu fe en esta noche en Él? Dice la Biblia: no de nosotros la gracia ni la fe, pues es un don de Dios. Que Dios te ayude en esta noche, que tú puedas venir a Él, que tú puedas decirle, si no eres un hijo de Dios, que puedas decirle: Señor, yo quiero ser salvo. Señor, sálvame. Que tú seas como Zaqueo. Ven, Señor, entra en mi corazón. Zaqueo dice que le recibió gozoso, y en esta noche tú puedes hacer lo mismo que Zaqueo, puedes recibirle gozoso. Y queridos hermanos, y también nosotros muchas veces pensamos que siendo buenas personas es todo para ser un cristiano, un hijo de Dios. No es la vida cristiana. Dios no te dice que seas bueno para ser un hijo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos instruyamos con la Biblia, y ella nos va a decir cómo debemos vivir. Santos, justos, puros delante de Dios, obedeciendo sus mandatos. Si quieres hablar de estas cosas, no te vayas, quédate después de la reunión. Podemos hablar con la palabra de Dios en la mano, podemos ayudarte a conocer a Cristo como el Salvador y el Señor de tu vida. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te alabamos y te damos las muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, como hemos leído, porque el Hijo del Hombre, porque el Señor Jesucristo, porque el Hijo de Dios vino a salvar.
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias porque un día me buscaste a mí. Gracias porque un día me salvaste como a muchos de mis hermanos. Nos buscaste y hoy estás buscando otros chicos y grandes que aún en esta noche, ellos que no tienen al Señor Jesús en su vida y en su corazón, que ellos puedan venir a prisa y puedan recibirlo gozoso. Padre, te damos las muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartir día tras día este Evangelio con todas aquellas personas que necesitan de Cristo. Pedimos ahora que tú estés bendiciendo, dirigiendo y estés ayudando por medio de tu Santo Espíritu a hacer la obra en esos corazones necesitados. Padre, pedimos esto en el nombre de San Jesús, te damos gracias. Amén. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Hasta aquí llega la noche.